marcando un perfil, ¿sí?, del joven que migra. En general, los entrevistados en la cantidad de viajes que hice a estas dos ciudades, tanto Los Ángeles como Seúl, eran profesionales o jóvenes estudiantes del secundario, pero siempre se trataba, como insisto, en jóvenes coreanos que mantienen esta situación bicultural. Lo aclaro porque no son todos los jóvenes coreanos de este perfil, ¿no? Por supuesto que tenemos jóvenes coreanos que solo hablan coreano y otros jóvenes coreanos ya crecidos en Argentina que prácticamente no hablan coreano. Ahora, los que reemigraron hacia Estados Unidos y Seúl, que es el caso que estoy analizando, son aquellos tienen entonces este patrón bicultural. Y entonces surge un poco el sueño, diría yo, de llegar a Corea, esa tierra tan mencionada por los padres, tan inculcada por sus abuelos, esa historia, esa comida, esos vestidos, esas anécdotas, digamos, todo lo que a ellos desde chicos les fueron referenciando como su lugar de origen, llegan a sentirlo propio. Entonces, cuando migran a Corea, ¿qué es lo que sucede? Llegan a Seúl y se dan cuenta que no son coreanos, sí, que en realidad son argentinos, digamos, toda la diferencia que sentían en el contexto de Argentina, la diferencia que la Argentina les hacía sentir, ¿no? En la Argentina, bueno, y todo lo que yo comenté, esta construcción cultural comunitaria, se vuelve a reproducir, pero ahora no desde la diferencia con el argentino, sino con la diferencia con el propio coreano, lo que va a producir un choque cultural identitario fuerte, ¿no? Porque esa expectativa que tenían de llegar a Corea, perderse en la diferencia, ¿sí?, de llegar a Corea y no ser más mirados como un otro, de llegar a Corea y hablar la misma lengua, de llegar a Corea y recuperar esa historia familiar perdida de alguna manera, llorada, ansiada por la familia, no ocurre, ¿sí? Y lejos de no ocurrir, se vuelve a levantar otro muro, también cultural, pero ahora con la mismidad. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, los coreanos de Corea las reconocen inclusive antes de que hablen, por los gestos, por cómo se visten, digamos, porque tienen incorporados comportamientos tan naturalizados que, claro, cuando llegan a Corea empiezan a operar otros atributos de diferenciación. Digamos, si en Argentina eran los casamientos endogámicos, la lengua, ciertas formas de hábitos cotidianos, en Corea se va a volver a reproducir esa construcción de la diferencia, pero desde otros nuevos atributos. Esto genera un conflicto fuerte, también hay diferentes formas de resolverlo. Algunos jóvenes van a negar completamente la coreanidad de Corea, van a negar al punto de no querer ver a sus familias, de empezar a criticar a Corea, de sentirse más argentinos que nunca, ¿sí? Y entonces es como que se argentinizan, tienden a, por ejemplo, recrear redes de sociabilidad entre coreanos de Argentina, en algunos casos coreanos de América Latina que están en Seúl, ¿sí? Entonces vuelven a recrear la misma forma, ¿sí?, de sociabilidad. No quiero decir gueto porque no es la palabra, pero de sociabilidad muy condicionada por esta diferencia cultural, se vuelve a recrear en Corea, pero ahora, en vez desde la coreanidad, desde lo que sería una coreano-argentinidad o coreano-latinoamericanidad, ¿sí? Pero siguen sintiéndose otros y siguen sufriendo, digamos, ese desarrollo ahora doble, ¿sí? El que incorporaron a partir de la transmisión de los padres y abuelos y el vivido su propia experiencia en Argentina. Diferente a lo que sucede en el caso de los Estados Unidos. En Estados Unidos también hay una construcción, estos jóvenes biculturales que incorporaron ese mandato de la coreanidad, de ser coreanos, no de esa experiencia vivencial, sino de la experiencia transmitida de esa memoria colectiva, que también desean reemigrar.
que también van a reconstruir lazos de sociabilidad con otros coreanos de Argentina, con coreanos brasileños, por ejemplo. Sí, es muy común ir a las iglesias evangélicas en Los Ángeles y están agrupados por nacionalidades, los coreanos de Argentina, los coreanos de Brasil, en algunos casos, por supuesto, se juntan, pero es decir, vuelven a reproducir la misma práctica resignificada en el nuevo contexto. Hay algunas diferencias entre lo que sucede en Corea y en Los Ángeles. Primero, este capital simbólico comunitario, podríamos decir este capital a partir de la experiencia argentina o Brasil, en el país del que se trate, nos permite tener un lugar diferente en la sociedad de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque hablamos de biculturalismo, en este caso se agrega el idioma inglés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es muy común ver en Los Ángeles jóvenes de Argentina o de Brasil, vamos a decir de Argentina, por ejemplo, que trabajan para empresas coreanas, porque hablan fluido el coreano, que tienen a cargo el personal latinoamericano, mexicano, porque hablan el español, pero además hablan español y conocen los códigos, saben cómo tratar, además tienen toda la experiencia de haber trabajado en los negocios textiles con sus padres, y además pueden trabajar con los proveedores de habla inglesa, bueno, norteamericana. ¿Sí? Es decir, ese capital acumulado, ¿sí?, en la primera migración en Argentina se vuelve un capital instrumental para la inserción en el nuevo contexto en Los Ángeles. Y esto nos diferencia del caso que veíamos recién en Corea, porque implica una relación afectiva con los valores de la coreanidad completamente diferente. Ese choque cultural, ese choque psicológico que veíamos en Corea, ¿no?, esa expectativa de llegar por fin a mi lugar, y mi lugar se desvanece y no existe, ¿sí?, como algunas entrevistas que me hacían, pero entonces ¿dónde tengo que estar? Si en Argentina me siento coreana y en Corea me siento argentina, que tengo que vivir en el océano, ¿no? Ese tipo de relatos que aparecen constantemente, porque es eso ya, no estamos hablando ni de coreanos ni de argentinos, sino justamente de una identidad que trasciende estas identidades nacionales o estas identidades comunitarias construidas coyunturalmente. Entonces, volviendo a la diferencia entre Los Ángeles y Seúl, pero siempre marcados por la impronta de haber crecido en Buenos Aires, fundamentalmente, lo que constatamos es una diferencia efectiva en la identidad que articula las subjetividades de estos jóvenes. Mientras que en el caso de los Estados Unidos es mucho más instrumental. Por ejemplo, la mayoría de los jóvenes que viven en Los Ángeles muy raramente visitan Corea, por ejemplo, ¿sí? Y en cambio se vuelven a Argentina cada vez que pueden. En cambio, aquellos que van a Corea añoran Argentina, pero de la misma manera que sus padres añoraban Corea, desde el lugar dejado, ¿sí?, desde la utopía de lo que no se va a volver a alcanzar nuevamente, ¿no? Entonces, un poco la idea de trabajar conceptos de identidad, de movilización y de memoria, todos los conceptos que no mencioné, pero que están en el trabajo en español, es justamente pensar a través de este mundo de las posibilidades, de las nuevas posibilidades que nos brinda este mundo transnacional, las relaciones entre conceptos como territorio, como memoria, como comunidad, como red, son viejos conceptos de la sociología de la cultura, de los conceptos migratorios, que hoy tienen que ser releídos desde perspectivas diferentes, ¿sí? Hoy ya no podemos hablar de una identidad coreana, ¿sí? Hoy tenemos que discutir, inclusive en el mundo académico, con los políticos que nos rodean, ¿qué es Corea?